Continuando con este tema, a pocos días de las elecciones, quiero hacer una reflexión más profunda, porque aquí ya no estamos hablando solamente de una elección. Estamos hablando de la hipocresía brutal con la que ciertos sectores políticos se quieren presentar como los dueños de la vida, de la paz, de las mujeres, del pueblo y de la moral. Y yo pregunto, ¿con qué autoridad moral vienen a hablar de vida quienes han justificado, acompañado o blanqueado proyectos políticos ligados a grupos que destruyeron miles de vidas en Colombia? Porque una cosa es hablar bonito en campaña, decir vamos por la vida, vamos por la paz, vamos por las mujeres, vamos por el pueblo. Eso suena hermoso. El problema es cuando uno mira quiénes están detrás de ese discurso y encuentra nombres como Sandra Ramírez, también conocida como Griselda Lobo, excombatiente de las FARC y figura política del partido surgido tras el acuerdo de paz. Y aquí hay que decirlo con claridad, Colombia no puede tener memoria selectiva. Las FARC no fueron un grupo de románticos revolucionarios. Las FARC estuvieron asociadas a secuestros, reclutamiento de menores, extorsiones, ataques contra la población civil, tomas armadas, minas antipersonal, desplazamiento, homicidios, desapariciones y una larga lista de crímenes que todavía pesan sobre las víctimas. Y cuando hablamos de Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, hablamos del máximo símbolo de una estructura armada que durante décadas sembró terror en el país. No estamos hablando de un personaje literario ni de una figura inocente de la historia. Estamos hablando de una organización que dejó dolor real, familias destruidas, niños reclutados, pueblos aterrorizados y víctimas que aún esperan verdad, justicia y reparación. Entonces que hoy personajes de ese mundo político vengan a posar como guardianes de la vida me parece una burla para millones de colombianos. Y lo más absurdo es la doble moral. A Abelardo de la Espriella lo juzgan por cualquier cosa. Lo señalan, lo atacan, lo convierten en el peor ser humano del planeta justo ahora que se volvió una amenaza real para el proyecto político de la izquierda. Pero antes, cuando Abelardo hablaba bien de Petro o cuando no les hacía frente de manera tan directa, ahí muchos de esos mismos sectores no parecían tan preocupados por todo lo que hoy dicen que supuestamente les indigna. Pero si por algo se ha caracterizado a Gustavo Petro es por ser un hombre honesto, que es un hombre que ha desenmascarado y perseguido a las mafias del distrito, y esa es la misma gente que está detrás. Entonces, ¿el problema era la moral o el problema es que ahora les está disputando el poder? Porque esa es la pregunta de fondo. Si Abelardo era tan terrible como dicen, ¿por qué la indignación aparece justo cuando puede derrotarlos? ¿Por qué antes no era el centro de su odio? ¿Por qué ahora sí se volvió el demonio absoluto? La respuesta es simple, porque les da miedo perder. Y ese miedo se nota. Se nota en los discursos. Se nota en la rabia. Se nota en la forma en que algunos ya hablan de resistencia antes de que termine la elección. Se nota cuando personajes como Carlos Carrillo salen con frases incendiarias dando a entender que, si Cepeda pierde, el país puede terminar en las calles, en caos o en una especie de estallido social. Desde el poder, desde la arrogancia, desde la riqueza, desde un viñedo en Florencia, dice que los va a destripar por ser petristas. ¿Cómo van a reaccionar esas personas, Eva? ¿Cómo van a reaccionar? Pues protestando. No, pero protestar es lícito. Claro. Lo que pasa es que hay que protestar de una forma pacífica. Claro, pero es que ¿Tú crees que se incendia el país? ¿Esa teoría te la crees? Indudablemente se va a incendiar el país. Pero, ¿de verdad? Pero indudablemente. Pero y eso no habría que hacer un llamado a que si gana Abelardo, pues el que perdió, perdió. Claro, pero lo que pasa es que eso no funciona así. Pero eso debería no funcionar funciona así, Carlos. Eso no es democracia madura. Eso es presión política. Y la democracia no puede funcionar bajo amenaza. No puede ser que si gana la izquierda, todos tengamos que aceptar el resultado en silencio porque el pueblo habló, pero si gana la derecha, entonces el país se incendia, las calles se vuelven campo de batalla y el resultado se convierte en una excusa para desestabilizar. Esa doble vara de medir tiene cansado al país. También me parece increíble la hipocresía ambiental. Muchos de estos sectores se llenan la boca hablando contra el fracking, contra el petróleo, contra las empresas y contra todo lo que suene a desarrollo económico. Pero no los veo con la misma fuerza denunciando la contaminación que dejan los grupos armados, la minería ilegal, el mercurio en los ríos, la deforestación por economías criminales y el daño ambiental que sufren las regiones donde el Estado no manda. Ahí sí bajan la voz. Ahí sí son cuidadosos. Ahí sí el discurso ambiental deja de ser tan valiente. Porque parece que para algunos la contaminación solo importa cuando sirve para atacar a empresarios, a la derecha o a sectores productivos.
Pero cuando la destrucción viene de economías ilegales, grupos armados o territorios controlados por criminales, entonces aparecen los silencios incómodos. Y eso no es ambientalismo serio. Eso es política disfrazada de conciencia social. También está el tema de la educación y la superioridad moral. Nos mandan a leer, nos tratan como ignorantes, nos dicen que no entendemos el país, que somos manipulados, que votamos desde el odio. Pero muchos de los que más repiten ese discurso ni siquiera aplican el mismo nivel de exigencia a sus propios líderes. Cuando alguien de derecha no tiene el perfil que ellos quieren, lo destruyen. Pero cuando alguien de su sector tiene vacíos, contradicciones o falta de preparación, entonces lo justifican todo con identidad, resistencia, pueblo o lucha social. Otra doble vara. Y Colombia ya no puede seguir tragándose ese cuento. No se trata de despreciar a la persona humilde. No se trata de burlarse de quien no tuvo oportunidades. Al contrario, estudiar, trabajar, crecer y superarse debería ser motivo de respeto. El problema es cuando algunos convierten la falta de preparación en virtud política y al mismo tiempo insultan a quienes sí estudiaron, emprendieron o construyeron algo. Eso es resentimiento, no justicia social. Y lo más peligroso es que todo esto se vende con palabras bonitas. Te hablan de vida, te hablan de paz, te hablan de mujeres, te hablan de pueblo, te hablan de justicia, te hablan de igualdad. Pero detrás de ese discurso muchas veces hay rabia, revancha, silencios selectivos, alianzas incómodas y una incapacidad enorme para aceptar que millones de colombianos no quieren seguir por ese camino. Por eso mi mensaje es este: Colombia tiene que despertar. No podemos dejarnos manipular por discursos bonitos mientras se esconde la historia. No podemos permitir que quienes tienen cuentas morales pendientes con el país vengan ahora a dar cátedra de humanidad. No podemos aceptar que la democracia solo valga cuando gana un lado. No podemos permitir que nos amenacen con caos si el resultado no les gusta. Y tampoco podemos permitir que nos traten como ignorantes por votar distinto. Votar contra el continuismo no es odio. Votar contra la izquierda no es fascismo. Votar por orden, seguridad, empresa, trabajo y autoridad no es ser enemigo del pueblo. Es simplemente tener otra visión de país. Una visión donde la gente que trabaja no sea tratada como culpable. Donde el empresario no sea visto como enemigo. Donde el Estado no sea un botín ideológico. Donde la paz no signifique arrodillarse ante criminales. Donde la vida de las víctimas pese más que la comodidad política de los victimarios. Colombia todavía está a tiempo. A tiempo de mirar con memoria, a tiempo de votar con conciencia, a tiempo de no dejarse llevar por la rabia fabricada, a tiempo de rechazar la hipocresía, a tiempo de decirle no al continuismo, a tiempo de exigir respeto por la democracia, gane quien gane. Recapacita, Colombia. Porque una cosa es hablar de vida en campaña, y otra muy distinta es respetar de verdad la vida, la memoria y el dolor de quienes han sufrido por décadas.